Y continuamos nuestro recorrido por este futuro con estos podcasts y vamos a hablar de educación financiera. ¿Será, doctor Fabio, que para yo hacer un crédito tengo que tener educación financiera, tengo que estar bien asesorado o me meto a la loca? No, no, tenés, Gloria Patricia, toda la razón. Es muy difícil que un productor sin educación financiera haga un crédito. Y fíjate que es peor que eso, es más complicado que eso, porque el problema de la educación financiera no es solamente tener claridad de cómo llegar a tener crédito, que es importante, es saber para qué. Y una parte fundamental de la educación financiera es cómo administrar bien el crédito. Porque un crédito mal utilizado, se convierte en un problema. Sí. Porque fíjate, Gloria Patricia, a mí me hacen un crédito, te voy a poner el caso, me hacen un crédito para café. Ajá. Y utilizo ese crédito para inversión en café, utilizo el crédito para sostenimiento, para pagar trabajadores, o si compro un carro y no lo invierto en café, se va a convertir en un problema inmenso. Ese productor no va a aumentar su capacidad productiva y después no va a tener capacidad de pago. Y ahí es donde daño mi historia financiera y después digo, no, es que los bancos no sirven, pero en realidad fue que no tuve la educación. Así es. Y fíjate que y hay otra parte importantísima en la educación financiera. Fíjate, son varias partes como yo lo veo en la educación financiera. Lo primero es tener claras las cuentas de la finca. O sea, si yo soy un productor de café y yo tengo una densidad, por ejemplo, solamente, no sé, de 100 árboles o 200 árboles por hectárea y yo puedo llegar a 1000, yo debo tener claridad que la manera para yo mejorar mi vida como productor es aumentando la densidad o es cambiando el tipo de café que tengo. Entonces, el primer elemento en educación financiera, primero, es saber para qué yo necesito una inversión. ¿Cuáles son las inversiones que me van a modificar mi vida, que me van a generar más ingresos? Eso es lo primero. Lo segundo, importantísimo también, es acceder a la línea de crédito adecuada. Porque si es una inversión, digamos, en una plantación de cacao, de café o en ganado, que el retorno es a 5 o 6 años, yo no puedo hacer un crédito a un año. Ah, no puede. Si yo hago un crédito a un año, no voy a tener la capacidad de pagar. Entonces me parece que hay una parte bien importante, es que las condiciones del crédito se adecúen a mi flujo de caja. Eso es lo que nosotros hacemos en Cebar desde que nacimos hace 26 años. Ya vamos para 3 décadas. Ya vamos para 3 décadas. Ya estamos llegando a la edad adulta. Estamos saliendo de la adolescencia. Pero una edad adulta donde usted ha tenido unas buenas anécdotas, unas buenas experiencias, ha visto ese pequeño agricultor crecer, otro grande agricultor quebrarse por esa mala educación financiera. Así es. Ha visto muchas experiencias pasar por Cebar ahí. Muchísimas experiencias. Y nosotros, una parte importante de nuestra labor es esa, es cómo asesorar al productor, darle buena educación financiera para que tome buenas decisiones, que sepa en qué invertir, bajo qué línea de crédito, a qué plazo y cómo administra su plata. Y básicamente administrar su plata es que no tenga problemas de liquidez, que no se quede sin plata para fertilizar el cultivo o para pagar los trabajadores. Hacer una buena administración de los recursos de crédito. ¿En qué momento es bueno pedir un crédito? ¿Cuando las tasas están bajas? ¿Cuando el país está en crisis? ¿En qué momento? Porque hay gente que dice, no es el momento. ¿En qué momento es bueno pedir un crédito? Para mí, Gloria Patricia, es tan sencillo como es. Yo pido un crédito cuando lo necesito, sin tener en cuenta muchas otras consideraciones, porque ¿sabes cuál es la plata más cara que hay? ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú? ¿La del momento qué? ¿Qué le provoca la mesa? ¿Agüita, queso? Ahorita me tomo una agüita. Esta agüita. Le vamos a dar la agüita, esa agüita que también tiene marca de los ovinocultores. No, ¿en qué momento es bueno pedir un crédito? ¿Cuando necesito plata o cuando tengo plata? ¿En qué momento? Fíjate que el punto, y que ahora te decía una pregunta, ¿cuál es la plata más cara que hay? ¿Cuál es? Es la que no me presta. Porque fíjate, si yo tengo una necesidad, si yo tengo una tierra y yo voy a sembrar, por decir cualquier cosa, voy a sembrar arroz. Sí. Sí. Yo tengo tierra, tengo maquinaria, tengo trabajadores y tengo mi trabajo. Pero no tengo liquidez. No tengo liquidez. Entonces, si yo dejo de hacer ese crédito, la tierra se queda muerta
los equipos, los tractores se quedan muertos, yo tengo que mover eso. Entonces, obviamente, importante buscar la mejor tasa de interés, pero yo me endeudo a la tasa de interés que existe en el mercado. En el momento. En el momento, porque, y esas tasas son tasas muy, muy variables, porque dependen de factores que no, ni siquiera de los bancos dependen del Banco de la República, en fin. Entonces, ahora, lo que sí es importante es que en el momento en que yo tome el crédito, lo tome por un valor y en condiciones que me permita pagar las cuotas. Es decir, que qué porcentaje de mi ingreso yo debo dedicar a pago de una cuota. Importantísimo eso, Gloria Patricia, educación, ¿no crees? Claro Educación que sí, financiera. porque la tengo que también trabajar, como dice usted, con la cosecha, mire cómo me va a dar en el cultivo. Claro, es importante esa educación financiera. Exacto, porque si la cuota del crédito se me lleva toda mi caja, todos mis ingresos, ¿cómo voy a fertilizar? ¿Cómo voy a mercar? ¿Cómo le voy a pagar a los trabajadores? Entonces, es muy importante no solamente la tasa de interés, sino el sistema de pago, de tal manera que en cada cuota yo esté tranquilo, que al pagar la cuota no me voy a quedar sin caja para cubrir las otras obligaciones de la finca y mis propios gastos como familia y como productor. Cebar tiene un portafolio que va creciendo a la necesidad del agricultor, del ganadero, muy metidos ustedes en el medio ambiente. Por allá en Casanare vi un programa de ustedes interesante porque ustedes están trabajando, tienen todos los agricultores y sus asesores en todo Colombia. Doctor Fabio, ¿en qué nivel en estos momentos está Cebar? Cebar está, yo lo calificaría, Gloria Patricia, en dos aspectos muy importantes. Lo primero es que ya le llegamos al productor no solamente con una opción de financiación, sino con varias entidades financieras que lo pueden financiar. Eso es una cosa muy importante. Y lo segundo es que le ofrecemos, a la vez que le ofrecemos crédito, le ofrecemos seguro. Un seguro que llama Agroprotec, un seguro que fue desarrollado por Cebar, estructurado por Cebar, y que tenemos en Colombia aliados tan importantes compañías de seguro como AXA, Colpatria, como SBS Seguros, grandes aliados que le permiten al productor cubrir el riesgo el riesgo climático, porque hay cosas que maneja el productor. El productor sabe que si hay una plaga en café, la puede prevenir con un insecticida, un plaguicida. Pero el clima no. Pero el clima es algo que no maneja. Lo que no maneja el productor, nosotros lo cubrimos. Y le decimos al productor, métase, invierta, obviamente en condiciones que sea el suelo, que sea la zona adecuada, pero el riesgo de pérdida por clima nosotros lo cubrimos a través de un seguro que es maravilloso porque es un seguro paramétrico. Es decir, ni siquiera requiere reclamación. Hay un índice. ¿Sí? Sí, ni siquiera. Es un índice, simplemente llovió más, llovió menos, y si llovió menos de lo que debería llover, se le paga directamente al productor o al banco en el caso de que el tomador sea el banco. Pero interesante esa alternativa. Primero, tener esa educación financiera que ya sabemos. ¿Para qué pedir un crédito y darle buen manejo a ese crédito? Ahora el tema de los seguros. Sabemos que en Estados Unidos, que es una potencia en agrícola, es una potencia en seguro, ellos aseguran mucho ese tema. En Colombia venimos creciendo en esa cultura, doctor Fabio. Se viene. ¿O nos falta más? Es que fíjate que hay algo, Gloria Patricia, que es preocupante. En Colombia existen 7 millones de hectáreas en cultivo. Ajá. Y existen 38 millones de hectáreas en pasto. De ese total, que son 45 millones de hectáreas vinculadas a la producción agropecuaria, solamente 300.000 hectáreas se aseguran. Nada. Entonces, estamos muy en pañales. Estamos en pañales y ahí tenemos, para nosotros es un reto, y estamos seguros que Agroprotec, que es nuestro seguro, que es un seguro paramétrico, estamos seguros que esta alternativa de cobertura de riesgos va a aumentar esa cobertura de manera importante, va a aumentar el área financiera y aseguramos de todo, no solamente aseguramos cultivos, al ganadero se le aseguran las praderas también y se le aseguran sus animales en caso de muerte. Bueno, continuamos hablando que qué le falta al agricultor para tomar la medida del seguro. Hablemos de ese tema. Ahora que estamos haciendo este podcast, invitemos a ese ganadero, a ese agricultor, ¿por qué tomar el seguro?
me parece interesante y qué bueno que invitaras a un ganadero o un agricultor a hablar sobre este tema, que él mismo te conteste. Pero fíjate que esta conversación la iniciamos sobre educación financiera. Ajá. Y fíjate que educación financiera también es seguro. Ujú. Un productor, ¿cuándo toma un seguro? Un productor agropecuario, ¿cuándo toma un seguro? Cuando ya ha tenido la necesidad. Y ha tenido Sí. casos, ha perdido, y es tener la conciencia de que lo que le ocurrió en el pasado le puede volver a ocurrir. Aquí en Colombia tenemos la necesidad de asegurar el carro por sí o sí, pero porque no hemos tenido esa conciencia de asegurar nuestros cultivos, la verdad. Yo creo que ha faltado esfuerzo también por parte de las compañías de seguro y también de gobierno. Yo creo que tenemos que llegar con un mensaje más convincente, productos que se adecuen más a ellos y hacerle consciente al productor que es preferible pagar una prima. Entre otras cosas, hay un subsidio importantísimo a la prima, Sí, Finagro, que se llama el incentivo del seguro agropecuario. y no lo toman casi, Sí, ese sí se toma, ¿Sí? pero muy baja sí, porción. lo que pasa es que el incentivo es alto en pequeños y después con medianos y grandes para grandes no existe y para medianos es muy poco, para pequeños es muy alto. Entonces, es llevarle el mensaje al productor que tenga conciencia del riesgo. Uno se asegura cuando tenga conciencia del riesgo. Conciencia del riesgo. Cuando ya le ha pasado las Conciencia, cosas. que ya le ha pasado, y conciencia de que me puede pasar un evento, que acabe con mi negocio. Y es que fíjate, y efectivamente si un productor bananero, voy a poner el caso de bananero o platanero, un pequeño productor platanero en Urabá, llega un huracán y le acaba con su plantación, y además tiene un crédito sobre eso, la plantación, queda reportado ante las centrales de riesgo, no le otorgan más crédito, queda sin flujo de caja. Y entonces es lo que dice usted, pierde esto, pierde la preocupación, lo deja la esposa, todo para que no podamos tomar un seguro. Ahora que tenemos ese podcast, mirando a la cámara, ese mensaje de ese ganadero que está viendo, Fabio, ¿por qué tomar ese seguro? Ahora se aproveche. Tomar ese seguro, voy a hablar en general, no solamente de ganaderos y agricultores, Para todos. tomar ese seguro, porque pagando un valor pequeño hoy, me cubro de riesgos hacia el futuro y permito y voy a garantizar que aún en el peor de los casos de situaciones de clima, que falte agua, que sobre agua, mi negocio se va a mantener, va a prosperar y se va a mantener. Me parece que es la principal cosa. No, con ese argumento, ¿qué esperamos? ¿A dónde podemos contactar a Sebar? Creo que Sebar tiene a todos los lados, pero aprovechemos nuevamente las redes para que la gente diga, hombre, quiero conocer ese seguro, porque seguro que no lo han conocido ni la mayoría de nuestros ganaderos y productores. Nos pueden conocer por Instagram, por LinkedIn también. Es FSFA, que significa Soluciones Financieras Agropecuarias, Sebar con C como Sebar Ganado. Esa es nuestra, y nos pueden encontrar por ahí, contactarnos, y con muchísimo gusto les ofrecemos a los productores, a los ganaderos, a los agricultores, a los restaurantes, a los comercializadores, a los agroindustrias, les ofrecemos opciones de financiación, y a los productores agro les ofrecemos opciones de... Pero venga, yo he conversado mucho con usted con usted es muy agradable conversar, sabe que tiene un stand, mucha gente lo está esperando, pero ese tema de los restaurantes es nuevo, hace cuánto que no hablábamos de ese tema de los restaurantes, porque alguien dirá, no estoy escuchando este podcast y él habla de restaurantes, ¿cómo así que restaurantes? Es que fíjese lo interesante. Es que cada día me sorprende más, no dejo de hablar y me sorprende más con el portavoz. No, ahora tenemos que ver más seguido, que no pase demasiado tiempo, pero fíjense que es lo que se llama el agronegocio en Brasil, que en Brasil lo tienen muy claro. Sí. Y el agronegocio no es solamente el que está al sol y al agua produciendo, es el centro, el productor del campo, el que produce la yuca, el ñame, la papa, el ganadero, sino el que le compra, el que lo financia, el que le vende los insumos, el almacén agropecuario, el que le transporta, el agroindustrial, claro, el restaurante que compra los alimentos para ofrecerlo. Todos esos eslabones de las cadenas, empresas, son sujetos de financiación en la legislación colombiana. Se pueden financiar y se financian con recursos de finanzas. Claro, doctor, porque es que todo lo que se produce en la agricultura, ¿dónde termina? En un plato. Exacto. En la mesa. Y el productor agropecuario necesita, el almacén agropecuario es fundamental, es el que le vende los fertilizantes, los agroquímicos,
les venden la sal para el ganado, el alimento para las aves, los pollos, para los pollos y los cerdos. Doctor, y ya para finalizar, Cebar le ha apostado siempre a nuestros productores, agricultores, en los buenos momentos y en los malos momentos. ¿Cómo está en estos momentos que no es desconocer la crisis que estamos viviendo? ¿Le siguen apostando a ese agricultor, ayudándole con el crédito? ¿Cómo están? Porque hay muchas partes que han cerrado inclusive la asesoría en los créditos. Pero fíjese que yo creo que al mal tiempo buena cara. Nosotros pensamos en lo positivo. Pensamos que el momento no es malo. Pensamos que el momento es bueno. Es momento de seguir invirtiendo. Hay situaciones de contexto, en fin, que nos puedan dificultar, pero es el momento de seguir invirtiendo. Entender una cosa, para terminar estoy diciendo como muy largo, me da hasta pena. Pero No es que hay mucho para hablar. Don Pepe Sierra, Sí. Don Pepe Sierra, antioqueño, pero terminó y era productor de panela y cultivaba caña. Y él decía, yo siembro caña cuando el precio de la panela estaba bajo. Claro, porque bajaba el precio de la panela, nadie volvía a sembrar y él cogía los buenos precios. Entonces, al mal tiempo, bueno, claro, y yo creo que ni siquiera es mal tiempo. Es el momento de invertir y el mundo está lleno de oportunidades, aprovechemos. Bueno, doctor Fabio, y para terminar, una oportunidad para hacer esa invitación que todavía nos queda 2 días de feria, aquella persona que quiera venir, hombre, soy cliente de Cebar, quiero volver a tener esa relación, invítelo al stand. Muchísimas gracias, claro que sí. Doctor Fabio, muchas gracias por estar con nosotros aquí, haciendo patria, porque no es fácil, pero esto es hacer país y muchas gracias por darnos esos tips de educación financiera. Muchas gracias de volverte a ver y volver a conversar y siempre a la hora. Siempre es grato conversar contigo. Y vamos a celebrar esos 30 años y muchos más. Así será, los primeros 30 años. Ya regresamos. Frente al campo.